Este podcast es un espacio de información y acompañamiento. Compartimos experiencias, la voz de profesionales, también de mamás y personas que tienen vivencias valiosas para aportar. Pero recuerda, cada mamá, bebé y familia es única. Este contenido no reemplaza la atención médica. Ante dudas o situaciones específicas, consulta siempre con tu médico o especialista de confianza. Instinto Ágape busca ser apoyo, reflexión y comunidad, nunca un sustituto de la atención profesional. ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo espacio que tiene de nombre Instinto Ágape. Es un podcast que viene de un proyecto que en realidad se llama Mamá Ágape. Este proyecto nació con la iniciativa de poder ayudar a las mamás, a las familias, a los papás. Comenzó siendo una tienda de ropa y de artículos circulante. También hemos ido viendo las necesidades de las mamás, de las familias, y hemos creado un espacio de maternidad seguro donde las mamás puedan ser acompañadas en las distintas etapas que tienen con su maternidad, haciendo círculos de mamás. Prontamente vamos a hacer lo que son los talleres con distintos temas que seguramente va a ser de mucha ayuda, de mucha información y de mucho provecho para las mamás y para las familias. Y hoy estoy muy feliz de poder comenzar con este sueño y tengo a la mejor invitada para iniciar justamente este nuevo capítulo que es Instinto Ágape. Ella ha sido de mucha inspiración para mí, ya más adelante vamos a ir conversando sobre cómo ha podido crecer este proyecto. Si bien ha sido una inspiración que vino desde mí, primeramente creo que sería oportuno que me presenten. Yo me llamo Valeria Peñaranda, soy mamá de dos niños de 10 y de 5 años y creo que ese ha sido el motor en mi vida para poder crear este espacio, para que desde mi necesidad y desde mis carencias que he podido ver en mi maternidad, poder ser ese agente de cambio en el lugar donde estamos y de compartir mucha información. Este podcast es justamente eso. Vamos a tener la mano muchos especialistas, muchos profesionales que nos van a ir compartiendo información valiosa que muchas veces tal vez no teníamos siquiera un conocimiento, pero también vamos a tener la experiencia de mamás, de papás, que nos van a poder compartir desde su vivencia muchos tips y muchas cosas que van a ser de seguro mucho provecho para todos los que estamos transcurriendo este hermoso proceso de la vida que es la maternidad. Estoy muy feliz, Mica, de que estés aquí. Realmente para mí es un honor que hayas aceptado primeramente. Bueno, cuando nos hemos conocido creo que hemos hecho un clic. Creo que no sé si de mi lado ha sido así o tú has sentido así, de realmente poder conversar con alguien que pueda entenderme, que tenga otra visión también. Creo que la primera vez que hablamos había muchas cosas que yo te comentaba y que me decías, no, eso no es así, eso no debería ser así. Yo decía, pucha, creo que había en mí un nuevo concepto de la maternidad y como te decía también ha sido de mucha inspiración, de un sueño que tenía tal vez olvidado o frustrado, porque creía que no había el impacto y no tenía la importancia en la sociedad sobre la que vivimos. Pero creo que hay que ser agentes de cambio, eso es lo que pienso. Hay que mostrar una nueva realidad, no algo que sea desconocido, que no se haya visto antes, sino más bien de retomar, creo, esas cosas que antes se tenían y que ahora se han ido perdiendo. Les presento un poco, ella es Mica Saavedra, ella es dula, ha estudiado en Ahora Madre, un diplomado y también se ha especializado en la Universidad de San Andrés, en La Paz. Y bueno, le voy a dar ahora la palabra a ella para que nos pueda explicar un poquito más. Gracias, Vale. Bueno, primero, gracias. Qué bueno qué importante es tener estos espacios que a poquito se van creando en nuestro medio. Espacios seguros, espacios sobre todo de información, como decías. Yo creo que todas, como mujeres, como mamás, hemos pasado por momentos en los que la información tal vez hubiera cambiado mucho nuestra experiencia con el ser mujeres como tal, no solo con la maternidad, sino con los mismos procesos y los mismos ciclos que pasamos como mujeres a lo largo de nuestra vida. Menstruación, embarazo, hasta la menopausia, ¿no es cierto?
Bueno, para hablar un poquito de mí, aprovechando, sí, soy Dula, me he formado en Aurora Madre con Isa y Beltrán, que son realmente maestros. He podido también hacer un diplomado de Yurimasis, que es la palabra, bueno, que se usa porque es un diplomado con más enfoque en saberes ancestrales, que es también justamente de doblaje. Entonces, he tenido la oportunidad de, en el camino, en el transcurso de mi proceso, conocer un montón como decía, maestros, realmente gente que también ha cambiado mi forma de ver la vida y de ver a las mujeres, la sororidad que puede haber entre nosotras y lo mucho que necesitamos estos espacios seguros, estos espacios donde uno pueda abrirse, preguntar sin tapujos, sin tabús. Y bueno, más adelante vamos a estar charlando ya porque hay un montón de charlas. Claro que sí. Bueno, quería que un poquito nos comentes, porque sé que muchos ahorita van a estar preguntándose qué es ser una dula. Tal vez una palabra muy desconocida para muchos, pero que es una gran labor que realmente tener dulas tanto en el proceso de la gestación como del parto y el posparto. Yo creo que es de mucha ayuda para las mujeres. Muy desconocido, creo yo, en Bolivia. Tal vez muy pocas mujeres han podido tener este acompañamiento. Pero bueno, tú eres la especialista, tú nos vas a explicar un poquito más qué significa ser dula. Bueno, dula básicamente es una persona que acompaña. Esa es la esencia del dula, acompañar. En realidad, si nos remontamos un poco a la etimología, dula viene del griego y originalmente significaba esclava o mujer de servicio. Después se lo he ido resignificando a justamente es una mujer de servicio, pero de servicio para otras mujeres. Siempre hemos existido las dulas desde que existimos las mujeres, simplemente que no necesariamente tenía un nombre. Y obviamente hay todo un proceso histórico en el que antropólogos ya definen y acuñan el término como tal. Pero básicamente una dula es eso, es una mujer, no necesariamente mujer, porque muchos veces hay hombres también que lo hacen. Es una persona que acompaña principalmente mujeres como mencionaba antes, sí se conoce más como las dulas que acompañan embarazo, parto, posparto, pero acompañamos todos los ciclos de la mujer. Todas esas transiciones, todos esos cambios por los que pasamos a lo largo de nuestra vida. Y obviamente hay, en algunos casos, dependiendo de las regiones, hay dulas que se especializan en algo muy específico. Aquí en Latinoamérica es más conocido como que las dulas acompañan todo el proceso justamente por cuidar ese vínculo con... Vale recalcar que no solo con las mujeres que pasan por todos estos ciclos y el embarazo, el parto, posparto, pero con la familia, ya sea la pareja que va a estar ahí acompañando todo ese proceso o las personas más cercanas, la tribu que tengan ahí más cercana. Entonces, dula es básicamente eso, una mujer que acompaña, pero acompaña a nivel físico. Con esto me refiero a que, por ejemplo, normalmente se prepara a las mujeres para el momento del parto, apuntando obviamente a un parto totalmente humanizado, un parto, en algunos casos, dependiendo también, siempre respetando las elecciones de las mujeres, lo más natural posible, por lo menos es a lo que yo también apunto. Emocionalmente también, que es súper importante porque es a nivel emocional, a nivel psicológico, es una etapa de crisis de identidad. No necesariamente visto desde el lado negativo, pero sí es una etapa de quiebre en nosotras y en todo lo que nos rodea. Por eso también es importante el acompañamiento a la pareja, porque para la pareja también todo es nuevo. Entonces, lograr ese... Voy a repetir mucho la palabra acompañamiento, perdón que redunde, pero es la esencia, es la esencia. Y también obviamente se hace el acompañamiento a nivel de información, que es muy valioso. Si bien las dulas
no hacemos ningún procedimiento médico, no hacemos ningún procedimiento clínico. Es muy importante que nosotros como doulas estemos muy bien formadas en ese aspecto para justamente poder aclarar dudas, poder darles esa ventana o esa fuente de conocimiento a las mamás para que ya obviamente por su cuenta puedan tener acceso a información actualizada, información certera y romper muchos de los mitos que hay rodeando la salud femenina. Claro, y es muy importante tener el conocimiento de esto porque las familias en sí vienen teniendo los conocimientos del paro, de gestación y todo muy hereditario, ¿no? Cuando uno está en proceso de gestación siempre como que va haciendo caso a lo que la mamá, lo que la abuelita, lo que todos van diciendo y a veces no por denigrar ni decir que no tienen razón porque también han sido madres, porque también han sido abuelas, pero a ellas mismas les ha ido llegando información que no ha sido correcta y que ahora no es lo mejor, ¿no? Entonces es súper importante el trabajo que hacen las doulas. Ojalá que realmente muchas mujeres ahora escuchando puedan, si están en un proceso, sobre todo, como decías, ¿no? De gestación y parto, poder tener este acompañamiento que dices. Pero bueno, quería un poquito que nos comentes qué te llevó a ti a ser doula. Bueno, eso es una historia larga. La voy a intentar resumir lo más que pueda. Bueno, yo cuando era niña, chiquita, te hablo de cuando teníamos 6 años por ahí, me acuerdo muy bien que había en este programa en Discovery Home and Health, había una especie de realities, no estoy segura cómo describirlos, en los que justamente se mostraban partos, se mostraban cesáreas, era mucho más del lado médico, obviamente. Y a mí me fascinaba ver eso, me fascinaba. Lo que para muchos podía haber sido algo traumático. Sí, me acuerdo que mi hermana decía, no, yo no me parto jamás porque es poco choqueante cuando lo ves así, ¿no? En un video, pero eso es lo que vamos a ir hablando, pues, de que vayan perdiendo el miedo al parto y un poco dar esa idea de la cabeza de las mujeres, de que es algo feo. En realidad es una experiencia que tiene que ser hermosa, que tiene que ser muy efectiva. Totalmente puede llegar a ser hermoso. Pero sí, o sea, yo de niña veía esto y no sé por qué, no sé si era la época, no sé, no tengo idea, pero yo me acuerdo que mucha censura como tal no había, entonces lo que dices, ¿no? Era súper impactante, obviamente a mí siendo niña me impactaba, pero era algo que me fascinaba, ¿sabes? Me fascinaba. Mi mamá incluso me cuenta y me decía, tú me empezabas a hablar de partos, de procedimientos médicos, yo no te entendía ni para. Pero bueno, desde ahí yo decía, no, yo decía, o sea, ahí en mi inocencia, ¿no? Decía, voy a ser partera, porque claro, niña no tenía idea de la diferencia entre qué es una partera, qué es un ginecólogo obstetra y demás. Pero bueno, desde ahí yo decía, bueno, voy a estudiar, después ya creciendo dije, ok, voy a estudiar medicina, después especializarme y demás. Y cosas de la vida que, bueno, realmente nunca, ya cuando llegué al punto de terminar el colegio, no me animé a estudiar medicina por esa razón. Y irónicamente fui por algo totalmente distinto, que es la lingüística. Estudié lingüística en la San Simón, lo terminé. Sí, obviamente el estudiar lingüística siento que igual ha aportado, no siento que haya sido como que algo, o sea, ahora ya analizándolo, ¿no? Como que no siento que haya sido algo muy lejano, porque siento que me ha dado muchas veces también de poder entender muchos conceptos tal vez y de relacionarlo ahora con el doulaje y tener el acercamiento a mucha teoría, mucho contenido sobre antropología, sociología, que siento que ha enriquecido mucho mi formación. Entonces, bueno, de ahí terminé lingüística. Estaba en una época medio perdida de mi vida, yo no sabía qué hacer cuando terminé la carrera. Y bueno, pasé por etapas en mi vida en las que yo también me di cuenta que necesitaba ese acompañamiento, necesitaba ese apoyo, pero tampoco sabía que era una doula. Y el momento clave donde ahí dije, ya ha sido como, y yo siento que ha sido una especie de iluminación muy rara, muy inexplicable,
porque mi hermana mayor estaba embarazada de mi sobrino y estábamos ya planeando todo. Ella estaba viviendo en Santa Cruz, nosotros estamos de Cochabamba, y yo fui, obviamente porque yo alucinaba con la llegada de mi sobrino, el primer enano en la casa, y nada, o sea, yo estaba súper, súper emocionada. Yo fui y dio la casualidad de que, bueno, yo me quedé acompañando a mi hermana prácticamente todo su trabajo de parto. Fuimos al hospital, más bien el equipo de médicos con el que él estaba era 100 puntos, muy pro parto humanizado. Entonces me dejaron entrar y de hecho la doctora me preguntaba, ¿tú eres la dula? Y yo, no, soy la hermana. Y bueno, fue básicamente así que yo en el trabajo de parto de mi hermana ha sido una especie de catarsis, una especie de quiebre también para mí, porque obviamente son experiencias muy fuertes que toca acompañar, más si es alguien tan cercano como yo. Y fue como así, pero un clic, por eso fue, como digo, una experiencia súper rara, porque sin saber yo qué estaba haciendo necesariamente, dije, no, esto quiero hacer. Y de ahí empecé a averiguar, empecé a hablar justamente con las doctoras para ver dónde me podía formar, dónde podía empezar a hacer esto que realmente lo he sentido como un llamado y que ha sido como un recordar también esa Miki que quería, que soñaba con recibir bebés, con acompañar en los procesos, es decir, como que lo tenía así, pero totalmente olvidado, bloqueado, y en ese momento así como que todo volvió. Entonces ha sido mucho de eso y mucho de, como tú también mencionabas como mamá, las carencias que sientes. También me ha pasado como mujer sentir esas carencias en tantos ciclos de mi vida, en tantas etapas en las que yo siento que tener por lo menos la información hubiera cambiado mi experiencia totalmente. Entonces, ese ha sido básicamente el por qué ahora hago lo que hago. Y bueno, ahora cuando veo a una mamá, escucho a una mamá que ha logrado una experiencia positiva en su parto, o que por lo menos tiene como que esta oportunidad de desaprender todo lo que nos ha llegado, como decías, de los mitos, de todo lo que nos rodea, que es mucho viene de la institucionalización del parto, obviamente, y del control sobre nuestros cuerpos. Que es fantástico. Yo escucho a mamás que acompañan, escucho a mamás que en círculos de mujeres que han tenido experiencias positivas con dulas, con parteras, en partos humanizados, o que simplemente han tenido un poco más de acceso a información. Y es como, realmente por esto hago lo que hago. O sea, es como tú mencionabas igual al principio, ser ese agente de cambio. O sea, yo siento que, bueno, el ser dula, para mí la formación ha sido totalmente transformadora. Eso es historia para horas, pero eso es un viaje muy, muy, muy transformador. Y siento que parte del cambio va de eso, va de cuestionar mucho cuál es tu rol en este sistema, cuál es tu rol en esta sociedad que está regida por reglas que normalizamos, que no necesariamente son lo mejor para ni mujeres, ni hombres, ni bebés. Entonces es mucho de cuestionarse eso y, como te digo, o sea, el viaje de transformación que he tenido en el formarme como dula ha sido, pero totalmente transformador. O sea, yo no me encuentro otra palabra para explicarlo. Entonces siento que cuando uno empieza a cuestionarse en sí mismo, ahí es cuando realmente podemos ser un agente de cambio, aunque sea en una esfera muy chiquitita, y de ahí eso va creciendo, creciendo, creciendo. Y qué importante lo que decías, ¿no? Como acompañar a tu hermana te ha hecho ya participar y te ha hecho ser una dula sin que tú hayas tenido conocimiento alguno de lo que significa o de cómo se acompaña, ¿no? Y creo que, como dices tú, mucho del trabajo de las dulas es de esa sororidad, ¿no? Desde esa empatía al momento de acompañar a una mamá, porque es una bomba de hormonas y emociones que muy difícilmente
pueden llegar a entenderse o gente que está a su alrededor no la entienden o la menosprecian cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Ya más adelante vamos a ir viendo todo esto. Creo que mi hija va a estar en muchos episodios porque el tema de la gestación, el parto, el posparto es y da para largo. Pero qué importante lo que dices, ¿no? Que esa vocación vino a ti desde que eras pequeña, ¿no? Porque creo firmemente eso, ¿no? Que las personas tenemos que trabajar con una vocación porque si no, no lo hacemos con amor. Entonces, hacer ese gente de cambio y sobre todo en una sociedad en la que estamos viendo actualmente nosotros, que somos de Bolivia, te decía, ¿no? A mí que me vino la inspiración en el momento cuando mi hija era pequeña, yo quería ser asesora de lactancia, estaba buscando cursos, estaba buscando formaciones que lógicamente no hay aquí. Bueno, hace muchos años no había, siquiera ahora hay algunos cuantos, pero como que te replanteas, ¿no? Y dices, bueno, finalmente uno trabaja porque tiene que comer también, ¿no? También. Pero dices, ¿realmente esto servirá aquí? ¿Realmente le darán esa importancia? ¿Alguien querrá tener una dula? Entonces, no sé si te ha pasado eso al momento de querer estudiar y formarte, como que de esos bichitos que vienen a la cabeza de decir, no, seguimos nomás con lo que ya éramos y por no ir a los caminos que son más retadores, tal vez. Totalmente, sí, ha sido el hacer ese cambio, si bien ha sido algo que lo sentía muy seguro en mí, como que sentía mucho esa convicción de que no cabía duda en mi cabeza de que quería hacer eso. Obviamente entré en un punto así de, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy como que tirando el bombo básicamente, toda mi formación, todo lo que me ha costado salir de la universidad aquí, porque no ha sido tampoco un camino fácil. El igual preguntarme así de, ¿realmente esto me va a dar de comer? Porque es inevitable, o sea, uno también piensa en qué va a ser de su vida y cómo va a subsistir, ¿no es cierto? A pesar de que igual la labor que hacemos muchas veces las dulas, las asesoras de lactancia, no, termina siendo un regalo básicamente o una labor muy social porque muchas de nosotras partimos de eso, de justamente de que esto debería ser un servicio al que todo el mundo tenga acceso. Por lo menos yo soy muy partidaria de eso, de que no siento que el acceder a una dula debería ser tan privilegio, tan de recurso económico. O sea, sí, todavía estamos muy lejos de llegar donde quisiéramos a nivel sociedad, a nivel leyes, de que justamente nos reconozcan como agentes que se necesitan en estos momentos, a pesar de que incluso la Organización Mundial de la Salud te dice y te recomienda en su guía de partos, de guía de nacimientos, de acompañamiento de gestación y de cómo el personal de salud debe manejar esto, te dice. Y no es por menos especial, porque yo realmente a los médicos les tengo muchísima gratitud, los médicos salvan vidas, realmente todo su conocimiento, todo el esfuerzo, todo lo que implica ser un médico, yo lo valoro, pero infinitamente. Pero lamentablemente nos entró en un sistema de, como decía antes, de mucho dominio, mucho control de nuestros cuerpos, mucho de superioridad. Pero bueno, no me quiero desviar. Pero sí, obviamente me entró ese bichito, esa crisis de cómo voy a hacer, cómo voy a subsistir, cómo voy a vivir de esto. Pero yo creo que como dices, cuando algo lo haces con amor, realmente incluso todo se acomoda. Todo se acomoda y todo fluye y obviamente es mucho trabajo, mucho seguir formándose porque uno realmente nunca termina de aprender. Además, obviamente la ciencia va evolucionando, hay muchísima más evidencia todo el tiempo. Hay que estar constantemente actualizándose porque hay muchos conceptos que, bueno, dejan de ser válidos. Y bueno, otra vez no me quiero desviar, pero sí, lógicamente entró la crisis de ¿qué estás haciendo, Micaela? Estás mandando por la borda tanto esfuerzo, pero no, realmente yo estoy segura que todo ha pasado en el momento en el que tenía que pasar.
me ha llegado esta experiencia, me ha llegado este conocimiento, me ha llegado esta oportunidad y dije, bueno, lo voy a tomar, no tengo por qué no. Y como te decía, sí, soy muy partidaria de esto, de que no debería ser un privilegio contar con una nula. Obviamente, sí estamos muy lejos todavía de realmente que se conozca que es una nula, de volver un poco a esto de los conocimientos ancestrales, porque eso, como decías, no es algo nuevo, es simplemente algo que ha estado siempre, que por cómo ha ido evolucionando la ciencia, cómo se ha ido institucionalizando el parto, y cómo la vida misma cambia, ¿no es cierto? Hemos estado muy desconectadas de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra intuición, y es un poco volver a eso, y no necesariamente volver a algo precario, como alguna vez había escuchado, pero es más volver a nosotros y a nuestro instinto de mamíferas, que al final eso somos y lo vamos a seguir siendo. Claro, y bueno, y más adelante ya vamos a ir viendo más a detalle lo que realmente se ha ido cambiando, como dices tú, por protocolizar, por hacer más médico esto, que antes, desde el comienzo de la vida, es un instinto, es un instinto que tenemos. Y bueno, quería un poquito, dejando un poco de lado eso, porque ya lo vamos a ir viendo, está para largo, pero que nos puedas, yo sé que tal vez algunas personas han podido escuchar, tal vez muy por encima, que es ser una dula, pero un poco como que hacen la comparación o creen que está muy ligado a que es algo muy hippie, muy espiritual, y que tú vas a ir con tu palo santo y les vas a hacer una limpia y cosas así, ¿no? Entonces, creo que es importante que tú nos puedas dar como que un concepto de que qué mitos y cosas así, seguramente tú en tu formación y en toda tu experiencia has ido viendo, ¿no? Que la gente cree que hace una dula, ¿no? Claro. Sí, tienes razón. La verdad es que hay muchos estereotipos que rodean nuestra profesión. Y que si bien tampoco está mal, porque cada dula tiene su espiritualidad, cada dula tiene su inspiración, cada dula tiene su manera de ver el mundo, como en todo, ¿no es cierto? Obviamente lo que nosotros hacemos normalmente es mucho más holístico, sí tiende un poco a ser más espiritual, pero como te digo, depende mucho de la dula y depende mucho también de a quién estás atendiendo o a quién estás acompañando. Va mucho eso del respeto. Yo lo tengo como base muy claro de siempre respetar las creencias, la espiritualidad de las personas con las que voy a tratar, porque al final de cuentas es el parto, el embarazo, el posparto, como decía, a nivel emocional, a nivel físico, todo es una crisis que pasas en tu vida, es un momento de transformación, es como pasar un portal en tu vida que realmente implica mucho de introspección, de conocerse mucho a sí misma, de destapar muchas cosas que probablemente antes no les prestábamos atención. Entonces, bueno, básicamente me decías cuáles son los mitos más o menos a romper respecto a las dulas. Realmente, como decía, es muy relativo. O sea, la dula lo que va a hacer principalmente es informar a las mamás. Lo que quiero hacer, o por lo menos resaltar mucho, es que las dulas principalmente tenemos esta como misión de volver a este parto humanizado. Que irónicamente el sistema y todo lo que nos rodea ha normalizado tanto la institucionalización, la violencia obstétrica, que se ha tenido que acudir a este término de parto humanizado. ¿Qué es un parto humanizado? Es un parto en el que una mujer va a poder tener la seguridad y la libertad de decidir cómo quiere parir, de decidir sobre su cuerpo y de tomar decisiones informadas, sobre todo, que es lo que nos está faltando mucho, creo yo, sobre todo en nuestro medio, a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro medio, vemos mucho a mamás, como decías, que tenemos sí muchos de estos mitos
que vienen de generación en generación, pero que están muy influenciados o muy contaminados de este conocimiento o de estos que al final de cuentas, bueno, llegan a ser ahora mitos, porque bueno, la ciencia ha ido evolucionando y nos dice que bueno, las cosas son diferentes a las como nos las planteaban hasta hace un tiempo, o sea, sin ir lejos, obviamente a nivel mundial el parto se empezó a institucionalizar hace mucho, te estoy hablando siglo XVIII, siglo XIX, con la Segunda Guerra Mundial en Europa ya todo ha sido como que un boom de protocolizar esto y de un poco satanizar, un poco de condenar mucho el tema de parir en casa, el tema de tener tu parto asistido por una partera, como una dula en tu casa, con tu mamá, con tu abuela, como siempre lo hemos hecho. Se ha empezado a condenar mucho eso y bueno, ya ha sido donde los hospitales y los doctores entran como que no, el parto tiene que ser así, nosotros tenemos la autoridad, nosotros tenemos el conocimiento que ustedes no tienen sobre su cuerpo. Entonces empezó, o sea, es mucho esta educación desde el miedo. Cuando tú escuchas y hablas con las mamás y incluso hablando con amigas y todo, te das cuenta de que mucho está motivado por el miedo. Entonces, lo que queremos las dulas es justamente informar para no necesariamente quitar estos miedos, pero por lo menos sí que se los llegue a reconocer y se los pueda trabajar y se los pueda atravesar para poder vivir un parto como tendría que ser una experiencia positiva, una experiencia placentera, una experiencia que no digo que va a haber un parto sin dolor, porque el parto sí implica dolor, pero es cómo atravesar ese dolor, cómo manejar ese dolor, cómo poder apropiarse del dolor y decir, ok, esto me duele, esto me está exigiendo una energía que jamás antes había necesitado, está exigiendo una concentración de mí que nunca había necesitado, me está exigiendo soltar y confiar en mi cuerpo, y es justamente prepararlas a las mamás para eso, para poder tener una experiencia positiva. Y bueno, si hablamos de mitos, podríamos quedarnos 1000 horas rompiendo mitos, rompiendo estereotipos, pero es básicamente eso. O sea, nuestra labor es mucho de informar y que los mamás puedan tomar decisiones informadas para que se empoderen y para que ellas puedan tomar las decisiones, porque al final de cuentas la protagonista del parto, la protagonista de la gestación, somos nosotras mismas. No es nuestra pareja, por mucho de que obviamente tiene un papel importantísimo. Eso nunca se le quita. O sea, realmente es un pilar fundamental y al final es esa triada de que se vuelve uno, ¿no es cierto? Al momento en el que llega un nuevo ser a este mundo, pero es básicamente eso, totalmente. El parto es nuestro cuerpo. Nosotros tenemos toda la libertad, o deberíamos tener toda la libertad de decidir, pero no vamos a poder decidir sin información. Entonces, por eso es tan importante tener la información y poder cuestionar. Yo siento que nos falta mucho este como que valor o como que empujoncito para poder cuestionar a lo que nos están diciendo, porque sabemos que muchas veces no es necesariamente erróneo lo que nos van a decir a nivel ciencia, puede ser, pero también vale muchísimo el cómo nos sentimos nosotras, qué nos va a funcionar a nosotras, y escuchar, como te digo, nuestro cuerpo volver a esa intuición, pero recalco, sin dejar de lado la evidencia científica, que también es muy valiosa y que bueno, también ahora últimamente nos está demostrando la otra cara de la moneda que hasta hace mucho no veíamos. Y es importante. Creo que si alguien ya está como que considerando tener una dula, le está llamando mucho la atención y realmente eso es lo que necesito. Pero puede ser que tengan esta duda de, bueno, ¿en qué hace? O sea, ¿qué es en su formación de dula? ¿Qué estudian, digamos, no? Capaz pueden algunas personas pensar que no tienes mucha formación
no, porque no eres médico, no vas a ser médico, pero que dentro de tu contenido de Dula vas viendo, ¿no? Porque tienes mucho conocimiento sobre la fisiología del parto y todos estos otros saberes y conocimientos que creo que sería importante que muy a grandes rasgos puedas como que decirnos para que la gente diga, bueno, no, o sea, no es una charlatana, no es una charlatana, ¿no? Sí, o sea, una doula como base en su formación tiene mucho esto de, o deberíamos tener sobre todo mucho esto de la fisiología del parto, como dices, a nivel médico, a nivel anatómico, cómo funciona. Es como dije, nunca vamos a llegar a ser médicos, o sea, hay sí doctores que sí terminan siendo doulas o doulas que terminan siendo obstetras, pero va mucho como esta base para poder dar esa información y poder apoyar a las mamás a que sepa cómo informarse y tener siempre ese acceso a la información y a la evidencia científica más reciente. Y más certera más. Uno va por ese lado. También tenemos como hacemos mucho acompañamiento a nivel emocional, también tenemos que tener un conocimiento básico en psicología perinatal para poder ayudar a las mamás a pasar por esta transición. Incluso planificar planificar el embarazo, ¿verdad? Muchas veces también lo acompañamos. Todos los cambios que van a ir habiendo producto de las hormonas, que obviamente también está relacionado con el fisiológico. Mucho el tema igual de nivel, también sirve mucho el nivel fisiológico anatómico para el tema de movimiento, por ejemplo, de preparar el cuerpo, qué es lo que necesita el cuerpo para llegar a un parto y para poder volver a ese instinto, para volver a recordarle al cuerpo que sí sabe hacer lo que hacemos en parir, porque es un proceso fisiológico, tal como entrar al baño, nadie nos dice tienes que decirle a tu vejiga, decirle a tu riñón, decirle a tu letra, no, o sea, es un proceso fisiológico, nuestro cuerpo sabe cómo hacerlo, simplemente recordar un poco ese instinto, volver a nosotros, entonces son muchas ramas las que una doula ve, muchas ramas en las que tenemos que estar en constante formación. No somos psicólogas, no somos médicos, no somos entrenadoras personales, pero justamente es como todo este abanico de saberes que mucho va transversalizado con lo holístico, mucho va a depender, como decía, de la espiritualidad de cada doula, con los saberes ancestrales de dónde venimos, o por ejemplo, les parece justamente que me llamaba el diplomado que hemos hecho en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Antropología, porque justamente es también eso, es mucho de cómo el ser humano ha ido evolucionando, cómo se maneja en sociedad, por qué de muchas cosas. Entonces es un abanico muy grande en el que tenemos que estar en permanente formación, sin llegar a ser todo lo más, pero tampoco es mucho, como dices, también de educación, obviamente, pero siempre con esas bases en el posible científicas, comprobadas, y mucho también de lo que no todavía está comprobado y lo que todavía en algunos casos, sobre todo a nivel tecnológico, se lo considera como tabú. Aquí es importante reconocer que formación módula no es un cursito de una automación menos, no es una formación de años y bueno, más allá de la formación ya viene la parte de la experiencia y de la práctica, que creo que es ahí con todo lo teórico lo va haciendo cada día y debe ser un cambio drástico y trascendental y muy transformador, como decías, ¿no? Pero quiero entrar un poquito ya más en materia de poder informar, como es este podcast. Hablabas mucho de lo que es un parto humanizado. Muchos no pueden estar tal vez entendiendo por qué la palabra humanizado, ¿no? Y como bien dices, se ha tenido que usar esta palabra humanizada porque se está queriendo volver a lo que éramos antes, ¿no? A la forma en la que las mujeres parían antes y también a la forma del acompañamiento que se tenía antes, ¿no? Tal cual.
Hablaremos un poco de cómo, decías, Vale, cómo paríamos antes. Obviamente, si nos remontamos a épocas de antes de que exista la medicina siquiera como tal, como una ciencia, las mujeres en las tribus paríamos entre puras mujeres. Y no es que alguien venía y te enseñaba y te decía, tienes que pujar, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que echarte el litotomía, o sea, me refiero a horizontal con las piernas abiertas y yo vengo y yo saco al bebé. No, era un proceso, como les decía, muy intuitivo, muy instintivo. Ahí sí puedo decir que éramos, si era un comportamiento, si quieres, lo vamos a ver como algo más animal, en el sentido de que si ustedes ven ahora, por ejemplo, cualquier mamífero dar luz, no tienen a nadie ahí asistiendo el parto, no tienen a nadie ahí esperando la cabeza, no tienen a nadie diciéndole, no, es que tienes que estar en esta posición porque en esta posición no es la correcta. No, es literalmente escuchar su cuerpo, literalmente sentir cómo está saliendo el bebé, la bebé, si necesita un movimiento aquí, un movimiento allá, el tema del alumbramiento de la placenta. Es todo un mundo, no me quiero desviar mucho y irme por la tangente porque es un mundo de información que realmente no acabaríamos nunca. Pero básicamente, ¿a qué nos vamos con parto humanizado? Las dunas nos hacemos llamar también, nos gusta este denominativo de las guardianas de la oxitocina. Queridos. Ese concepto. Es van a entender. súper importante, justo a eso voy, de que lo básico para que se dé un parto de la manera más, vamos a decir, natural posible, es que podamos desencadenar que nuestro cerebro diga, ok, este es el momento precisamente que yo necesito activar y segregar oxitocina, pero a full. ¿Para qué nos sirve la oxitocina? La oxitocina va a ser la que va a desencadenar todo el trabajo de parto. Va a ser de las principales actores en el trabajo de parto, en el sentido de que desencadena contracciones para que el bebé pueda pasar por el canal de parto, para que después de que pase por el canal de parto empiecen las contracciones de nuevo para el alumbramiento de la placenta, para evitar hemorragias, para desencadenar la lactancia. O sea, es toda una cadena de eventos que pasan durante el embarazo, durante el parto, durante el posparto. Y estoy hablando específicamente del parto. Pero si vamos a hablar de parto humanizado, creo que primero, más allá de hablar de los detalles y de todo lo que pasa en un parto, tenemos que diferenciar que hay partos vaginales, o lo que se conoce muy normalmente como parto natural, parto normal, versus la cesárea. Sí existen muchísimos mitos alrededor de las cesáreas. Las tasas de cesáreas en Bolivia, según las últimas estadísticas que se han estimado en 2022, para ese entonces, a un 48%, de todos los nacimientos, el 48% termina en cesáreas en Bolivia. Que es una versus a lo que diría la Organización Mundial de la Salud. ¿Sabemos cuánto es el índice? El índice recomendado por la Organización Mundial de la Salud es entre 10 y 15%. O sea, somos de los países, de hecho, de Latinoamérica que tienen una tasa de cesárea más alta. Ahora, ¿por qué es alarmante esa cifra? Es muy importante entenderlo. Porque la cesárea es una cirugía de las más invasivas que existen, que sirve para salvar vidas. Ese es el origen de la cesárea, ese es el objetivo de la cesárea, que se ha ido perdiendo un poco. Muchas veces, y no lo digo yo, pregunten a su entorno, a las mamás que han parido, si tienen amigos médicos, si tienen
como que ese acercamiento, o cuestiones ya también, un poco entraremos un poco justamente en eso que decía de cuestionarnos, de por qué hay tasas abajo de sus áreas. Cuando tú ves la teoría, los números, las estadísticas, te dice que, por ejemplo, las tasas de cesárea son muchísimo más elevadas en instituciones privadas. Si tú haces los cálculos, si tú ves, y es un cálculo muy simple, la verdad, o sea, cuánto cuesta una cesárea, cuánto dinero genera eso, cuánto mueve eso, la facilidad de la cesárea para el sistema de salud como tal, el poder decir, ok, esta fecha, a esta hora, yo programo el quirófano, yo programo el personal que va a estar ahí, y programo mi disponibilidad después el resto del día después de terminar la cesárea. O sea, lamentablemente se ha entrado mucho esto de la inmediatez en la que vivimos ahora, que es, ya no tenemos paciencia para nada, pero también esto de la comodidad que es más que nada pensada en el sistema de salud y en los obviamente en el personal del sistema de salud, que ojo, no satanizo, repito, y yo les agradezco infinitamente porque realmente salvan vidas, pero también hay que ser un poco realistas con lo que estamos viviendo y lo que los mismos números nos demuestran. ¿Por qué? Porque para una cesárea, y aquí el mismo personal de salud va a estar de acuerdo conmigo, hay recomendaciones absolutas y relativas para apuntar a una cesárea. Que no voy a entrar en detalles, eso lo podemos ver en otro momento, pero ahí a lo que me iba era justamente la diferenciación entre un parto vaginal y un parto por cesárea. Cuando tú comparas beneficios y riesgos entre un parto vaginal y una cesárea, el parto vaginal siempre va a tener más beneficios, tanto para la mamá como para el bebé, y menos riesgos que una cesárea. ¿Por qué? Porque la cesárea no deja de ser una cirugía, no deja de ser algo muchísimo más invasivo que requiere muchísimo más intervencionismo que un parto natural. Ahora, dentro del parto natural y el parto vaginal también hay muchísimo intervencionismo. ¿Y con qué me refiero a intervencionismo? El hecho de, por ejemplo, episiotomías, nomás las que han tenido partos vaginales, a ver, me van a entender, que de rutina, lamentablemente, porque se ha vuelto un procedimiento de rutina, hacer este corte en la zona perianal para abrir el canal de parto. Que cuando tú vas a la evidencia, entiendes y ves que la episiotomía no debe ser un procedimiento de rutina. Se le usa igual en recomendaciones muy específicas, y por eso justamente también ahí va el tema de, por ejemplo, preparar el cuerpo para el momento del parto para evitar que se tenga que recurrir a una episiotomía o evitar desgarros. Y de todas formas, si tú pones en una balanza un desgarro versus una episiotomía, un desgarro sana mucho más rápido que una episiotomía. Obviamente un desgarro controlado, pero tampoco voy a negar que hay desgarros y desgarros. Yeah. Esos ya son temas muy médicos, ¿no? Que podemos entrar igual en detalle y no lo vamos a hacer ahora simplemente como un resumen. Pero al parto humanizado nos vamos con un parto en el que la mamá tenga libre movimiento, en el que ella pueda decidir cómo parir, en el que durante todo el trabajo de parto ella tenga la posibilidad y la disponibilidad de moverse como su cuerpo le pida, de encontrar una posición cómoda, no cómoda, no olvidemos que normalmente, sobre todo en los establecimientos públicos de salud, nos exigen, nos ponen primero el suero, que no siempre tampoco es necesario. Hay casos muy específicos en los que sí es necesario, pero no es un procedimiento que tampoco debería ser de rutina. Y nos piden que nos quedemos recostadas. Las mamás saben que estar recostada de espalda, sobre todo al final, peor cuando estás a punto de parir, es hasta te quita el aire. ¿Por qué? Para eso hay una explicación científica. Estás comprimiendo todos los vasos sanguíneos, todo lo que nos sirve para oxigenar y para poder respirar. Entonces es contradictorio, ¿no? Que la ciencia nos dice
no estés echado de espaldas, dormir de costado, pero cuando estás en el trabajo en el hospital te dicen, no, tú tienes que estar echado y acostado, no te muevas. Entonces, el libre movimiento es súper importante en el trabajo de parto, el hecho de poder hidratarte, de poder comer durante tu trabajo de parto, que también puedes tenerlo ahí, o sea, no hay ninguna contraindicación para que tú puedas, qué sé yo, tomar una sopita, algo ligero, mientras estás en trabajo de parto, porque necesitas energía, estás dando una cantidad de energía impresionante para dar a luz. El tema del acompañamiento, ¿no? Exacto. El tema del acompañamiento, que por ley sí tenemos un decreto que nos dice que tenemos las mamás el derecho de estar acompañadas, que muchas veces se lo ignora, y tampoco se lo cuestiona porque tampoco hay conocimiento. El tema de, por ejemplo, como les decía, los procedimientos que ahora se han vuelto de rutina, que si ustedes ven los documentos de la Organización Mundial de la Salud, tienen un documento, una guía que de hecho la podemos dejar en las fuentes, para que las mamás puedan acceder a ese documento, en las que te recomiendan que sí es de rutina y que no es de rutina. Por ejemplo, de rutina se ha vuelto a hacer los enemas, el rasurado, el suero, en muchos casos la oxitocina, la epidural, que muchos de esos son electivos, incluso los tactos que nos hacen durante el trabajo de parto, que hasta son un foco de infección, son un riesgo de infección. Entonces, son muchas cosas que hay que desaprender, muchos mitos que hay que romper. El tema igual de que nos meten el miedo de que porque el bebé tiene la circular de cordón, el cuello, no puede ser un parto vaginal, y posible que sea un parto vaginal. Y hay toda la evidencia científica que respalda que los partos vaginales con circulares de cordón pueden ser perfectamente seguros, porque no nos olvidemos, por ejemplo, que el bebé recibe oxígeno de la placenta directamente por el cordón. Cuando están todavía en el vientre, no usan sus pulmones como tal para respirar, reciben toda la oxigenación de la placenta. Entonces, una vez que el bebé sale del canal vaginal, se desenvuelve la circular de cordón con total tranquilidad, y ahí es donde va a haber se me dio la palabra, la primera inhalación del bebé como tal, en la que sus pulmones se van a expandir y le va a dar la señal al cerebro de qué tiene que hacer y qué va a pasar de ahí. Obviamente sí hay indicaciones que dicen, ok, no, por ejemplo, un colapso de cordón, obviamente no cabe duda de que tiene que ser cesárea de la Navidad. Pero hay muchos procedimientos, como les digo, de rutina, o sea, que se han vuelto de rutina, que no tienen por qué ser de rutina. Y como les decía, esta importancia de que la mamá sea la protagonista de su proceso. Y de hecho, la misma Organización de la Salud te dicen, los médicos, que yo les agradezco infinitamente por estar siempre tan actualizados y tan al tanto, que te dicen, el ginecólogo obstetra está ahí para atender complicaciones del parto, patologías del parto, o atender partos de alto riesgo. Si no es un embarazo de alto riesgo, si no es un parto de alto riesgo, si no se presentan complicaciones, no hay razones por las que se contraindique, por ejemplo, ir al hospital. Si hay una mamá que quiere elegir dar a luz en casa y tiene todo apunta a que todo va a salir bien, hablando médicamente. Si tenemos un buen plan de parto, que decimos más adelante, si tenemos toda una red de apoyo y el personal ahí que nos va a estar acompañando y apoyando ante cualquier contingencia, entonces no hay razón por la que una mamá no pueda salir como ella decida. En realidad, la misma Organización Mundial de la Salud te recomienda, la principal persona que estaría acompañando a un parto sería una partera, una matrona, una dula, si la mamá tiene acceso a una dula, o si prefiere estar con una dula, la pareja, obviamente. Si está ahí con la mamá o la abuelita o la tía, que sea que quien quiera que la mamá esté ahí acompañada. Entonces es así, todo un mundo que claramente podría hablar horas y horas y horas y horas sin parar, pero es mucho de esto. O sea, ¿qué es un parto humanizado? Es básicamente un parto en el que la mamá tiene toda la libertad
empoderamiento de decidir qué es lo que quiere sobre su cuerpo, de poder cuestionar y de poder recibir información certera durante el parto, porque es obligación del sistema de salud, es obligación del personal de salud que las mamás puedan dar o puedan dar un consentimiento informado. Es lo que nos falta, pero muchísimo, lamentablemente. Muchas veces ni nos explica qué va a pasar, o ni nos preguntan cuando tenemos toda la libertad de elegir. Si yo llego a un hospital y me dicen, ok, te pongo oxitocina, te pongo pitocina, que es la oxitocina sintética, y yo no quiero, entonces tengo toda la libertad de negarme y decir, no, yo quiero que mi parto se desencadene de manera normal, y el mismo hecho de inducir partos muchas veces, o sea, está también lo que es el parto justamente fisiológico, que se lo define como un trabajo de parto que inicie de manera espontánea. ¿A qué me refiero con que un parto inicie de manera espontánea? Que sea tu cuerpo el que automáticamente diga, el cuerpo, bebé, mamá, digan, ok, estamos listos a partir de la semana 38 hasta la 42 de que empecemos este trabajo de parto y lleguemos al mundo. Y eso normalmente empieza con la liberación del tapón mucoso. Y no es como hablábamos justamente de lo mucho que nos muestran las películas de Hollywood y cómo nos hemos criado pensando que es un parto, que es lo que hablaba también hace un rato de la inmediatez en la que vivimos. Estamos muy acostumbrados a que todo sea muy rápido, y justamente las películas también nos muestran que un parto pasa súper rápido y que uno rompe la bolsa y tiene que correr al hospital, que no es necesariamente así. Antes hay la liberación del tapón mucoso, que es un flujo que se acumula en el cuello del útero, justamente para proteger a bebé durante todo el embarazo. Entonces, el cuello del útero empieza a dilatar, el tapón mucoso sale, y muchas veces es la señal de que, ok, estoy cerca de mi trabajo de parto, pero podemos estar horas hasta que se rompa la bolsa, hasta que podemos hacer un trabajo de parto activo, o hasta días después de que se el tapón mucoso para que tenemos el trabajo de parto activo. Obviamente sale el tapón mucoso, ok, partera, dula, doctor, se salió el tapón mucoso, ok, se monitorea al bebé, se monitorea a mamá. Después el tema de organizar, que muchas mamás no notan cuando se libera el tapón mucoso. No es algo que a veces hay como está así. No sé qué va a ser lo de vida. Así como la pérdida de líquido de la bolsa, la ruptura de bolsa, por ejemplo, no es como nos encuentran en las películas, que es como un paldazo de agua que te cogen las piernas de la nada. No, muchas veces hay pérdida de líquido de a poco, que a veces ni nos damos cuenta. Entonces, da igual importante la información de decir, ok, a partir de tal semana tienes que revisar tu ropa interior y ver si la notas húmeda, si la notas mojada, el olor, porque el olor del líquido es un olor bien particular. Y estar monitoreando al bebé. Lo mismo, rompe la bolsa, ok, tenemos un buen margen de horas para poder ir al hospital, para poder, no sé, se rompe la bolsa, hasta te puedes tomar una ducha si quieres antes de ir al hospital. El tema es controlar la frecuencia de las contracciones, cada cuánto nos dan las contracciones, cuánto dura cada contracción. Todo eso que es justamente parte de la información que necesitan las mamás para poder estar empoderadas y poder decidir y poder ser protagonistas de su trabajo de parto. Entonces, es realmente un mundo. Claro, y es algo que entra un poco tal vez en la mente de los que nos están escuchando, por todo de las mamás, de decir, escucha, lo que hagan parece irreal, ¿no? Porque se ha visto que muchos años nos manejan realmente eso. Pero yéndonos un poco a lo que se hace en el primer mundo, un parto humanizado creo que en realidad ni siquiera se llama humanizado, sino que es la forma natural de manejarlo, ¿no? O sea, realmente los partos en países del primer mundo tranquilamente pueden ser en casa, ¿no? Y me alegra justo lo menciones, porque es también a lo que estamos expuestos con redes sociales y con los medios de comunicación, que muestran siempre lo trágico, lo terrible. O sea, lamentablemente hay mucho estigma, por ejemplo, en los partos en casa, porque las noticias que nos llegan de partos en casa
son los partos en casa que terminaron mal por algo azar de la vida, que no había un profesional apto ahí para atender el parto, o porque la mujer, la mamá, la familia no tenía las condiciones de poder acceder a un parto seguro. El miedo que existe de las mujeres de llegar a un hospital. O sea, aquí nos llega lo que digo, o sea, nos llega el parto en casa de que murió mamá, murió bebé, pasó esto, pasó el otro, y lo hacen ver todo súper trágico, y ahí es donde dice el estigma de que, pero es que cómo las mujeres van a tener un parto en casa. Pero no muestran los partos en casa que sí son exitosos, los partos vaginales que sí son exitosos, y pregunten a algo más que han tenido experiencias positivas en sus partos. Probablemente les van a decir que ha sido la experiencia más hermosa de su vida. Y justamente la ley que lo menciones equivale el tema del miedo de llegar a un hospital. Sobre todo aquí en nuestro contexto, en la zona rural, la discriminación, la violencia obstétrica que hay hacia las mamás, por el simple hecho de inclinarse más un poco a este saber ancestral, de decidir y querer parir como una sabe en la casa. Y tú escuchas a las mamás que prefieren no ir a los hospitales porque las van a tratar mal, porque las van a insultar, porque las van a amarrar, y no es un mito, o porque van a tratar mal a sus parejas, o porque no los dejan entrar a sus parejas. O sea, es impresionante el nivel de violencia obstétrica que hay todavía en nuestro contexto, y no solo en la zona rural, te diré, la violencia obstétrica que hay en incluso instituciones privadas es alarmante, realmente alarmante. Y cuando tú ves tan tabú y está tan normalizada la violencia obstétrica, que muchas veces cuando tú hablas con mamás y les dices, no, pero es que lo que tú has vivido no está bien, no es normal, tú tenías la opción de hacer esto, es como que, wow, realmente yo he vivido violencia obstétrica. Y incluso yo, en un viaje de transformación, de aprender todo esto, he vivido violencia obstétrica y no sabía que había vivido violencia obstétrica. Muchos años después me enteré y dije, Dios, sí, o sea, realmente la cantidad o sea, yo creo que si preguntamos, podemos intentar hacer ese ejercicio a las personas que están escuchando. Intenten preguntar a sus personas más cercanas, que no necesariamente hayan parido tampoco. Estoy segura que todas tenemos un relato de violencia obstétrica en algún punto de nuestra vida. Sí, eso, bueno, creo que es tema para largo. El tema de la violencia obstétrica y morir son temas alarmantes, pero creo que buscar información, noticieros, o sea, páginas de noticias y demás, se han hecho inclusive reportajes de niveles muy altos y muy preocupantes de violencia obstétrica. Creo que da para otro capítulo igual. Porque, como bien dices, cuando no tienes el conocimiento, crees que es normal. Pero cuando ya empiezas a saber y a tener información, ahí te das cuenta que realmente lo que has pasado y lo que has vivido no es para nada normal. Y eso es lo que el tema, a veces, sobre todo a veces público, te hace ser feliz. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Está bien tener la confianza en los profesionales de salud porque ellos tienen una formación, una especialización y demás. Pero desde mi experiencia he tenido 2 partos, uno con un sistema de salud público y otro de forma privada. Entonces han sido como que diferencias muy, muy grandes, pero aún así con muchas cosas que tienen en común. Y eso solamente creo que me ha dado cuenta cuando empiezas a tener extensión. Bien te decía que cuando la primera vez que hablábamos decía, Paula, ¿qué te pasó? Porque lo que estaba pasando tampoco era una atención tan privilegiada y porque era privada, digamos, ¿no? Entonces, desde mi experiencia siento que muchas veces tenemos como ese miedo, como que
de ir al médico cuando estás haciendo tus controles, que realmente despejar todas tus dudas. Siento que a veces los controles ginecológicos que tenemos son como que muy por encima, muy medido tal vez, es como que entras y sales, más que todo para ver que todo esté bien, o sea, para que el médico sepa que todo esté bien, pero uno a veces como mamá realmente no sabe qué está pasando. Te decía que ese tiempo lo escuchaba en podcast que decía una ginecóloga obstetra que decía, cuando una mujer se compromete, pues muchos meses se prepara para su matrimonio, ¿no? Entonces ve detalles, está creyente y demás. Pero, ¿qué pasa cuando una mujer se embaraza? Creo que muy pocas toman información de lo que les va a pasar. Creo que es uno de los cambios, como dices, muy transformadores en la vida que tenemos, ¿no? Y qué importante es tener información sobre lo que nos va a pasar, sobre lo que vamos a seguir, y que en muchos embarazos, porque cada embarazo transcurre de forma distinta, tener ese apoyo, y sea del médico, si tienes también tu duda y demás, de tener esa información certera, con evidencia, obviamente, nunca nos vamos a ir del lado científico, médico que está comprobado, pero de no tener miedo, ¿no? O sea, yo tenía una gran eminencia de ginecólogo cuando vino mi segunda hija, pero está como que ese obstáculo que tienes, ¿no? De decir, este es un médico tan reconocido, tan bueno, y muchas veces como que me bloqueaba al querer preguntarle algo, decía, pucha, no, si le pregunto esto, capaz va a pensar que, no sé, o sea, no me va a responder, o mejor lo googleo, ¿no? O sea, mejor busco información por otro lado, pero no llegas a tener como que tanta confianza en algunos casos, tal vez en algunos otros sí, pero está como que ese nivel de jerarquía de decir, porque es profesional y porque es médico, él tiene la verdad absoluta y yo solamente tengo que seguir a lo que me dice sin cuestionar, como tú dices mucho, o sin tener el miedo de preguntar, aunque es sano y es sabio preguntar y saber. Tal cual es, sí, justamente lo que mencionaba el tema de cuestionar. Lamentablemente hay mucho esta verticalidad. Siento que en nuestra sociedad sobre todo nos hemos criado con este hasta miedo hacia los médicos porque, por ejemplo, yo he vivido muchas veces acompañando a familiares a controles médicos, tratamientos y demás, que en el momento en el que tú los cuestionas o tú haces una pregunta, eh, muchas veces, lamento, no voy a decir que todas las veces, pero muchas veces sales o con más dudas o te sientes hasta humillada por haber preguntado algo que tienes todo el derecho de saber y que tienes todo el derecho de preguntar, porque al final de cuentas uno como paciente no tiene la información, no tiene la formación que tiene y que justamente los médicos tienen también ese rol de guiar, de informar y de poder hacer entender qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, es como decía, hay mucho esta verticalidad, hay mucho este temor de cuestionar. Y justamente entramos también las dudas muchas veces como mediadoras entre médicos y las mamás en este caso. No solo como fuente de información, porque muchas veces pasa así de que me han pasado, técnica, estoy saliendo de esta consulta y me queda esta duda que fácilmente las mamás podrían preguntarle al médico, pero por este miedo, por esta sumisión, no lo hacemos. Y ahí estamos las dudas como para decir, ok, obviamente, aclaramos siempre, yo no soy médico, te paso esta información, te paso este artículo basado en te invito a que lo leas, podemos leerlo juntas, podemos verlo juntas, o si de algo más simple, obviamente explicar, ¿no? Porque muchas veces también los médicos tienden a hablarnos muy técnicamente y no llegamos a entender. Entonces, ahí es justamente la importancia de que las dudas tenemos que tener ese conocimiento técnico, manejar ese lenguaje técnico para poder traducirlo realmente. Pero muchas veces también hacemos de mediadoras también. Muchas veces en los trabajos de parto es hacer este trabajo de diplomacia con los médicos de, ok, doctor, o sea, está bien, perfecto, usted es el profesional,
de salud en este caso, pero podemos hacer esto de manera diferente, o la mamá ha solicitado que esto sea de manera diferente, o no se olvide que tenemos este beneficio de que podríamos hacerlo así, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer eso y muchas veces también es complicado porque, bueno, también es duro ver la violencia pública de primera mano, sentir esa impotencia y muchas veces tener esa respuesta porque lamentablemente hay mucho esto de superioridad del médico y de que ellos tienen toda la forma de conocimiento y de que nadie puede consultarlos. Entonces muchas veces es también un choque con los médicos, entonces es también algo que hay mucho que trabajar. Hay médicos que sí se están actualizando, que sí están muy abiertos a esta idea de transversalidad, que es como debería ser todo al final de cuentas, y es como Beltrán, justamente me decía Beltrán, el obstetra con el que he formado en la Aurora Madre, que él dice, yo, o sea, cuando cuentan, es cierto, de mamás que le dicen, ay, no sé, doctor, usted es el que sabe, cuando tienen que tomar una decisión o cuando no están seguras de algo, y ahí dice, yo qué sé, yo soy médico, yo sé hacer los procedimientos clínicos, sé hacer una episiotomía, sé hacer una cesárea, sé recibir un bebé, pero yo no tengo útero. Yo no voy a sentir lo que tu cuerpo siente, yo no estoy en tu cuerpo, yo no tengo tu cuerpo, yo no te puedo responder, porque yo sé la parte médica, pero entonces también nivel. Y ahí es donde se ve mucho esa transversalidad y ese mismo nivel de, ok, el médico tiene un conocimiento impresionante, muy valioso, salva vidas, es un conocimiento normalmente más técnico. La dula está justamente para contrarrestar esto, debería estar a un mismo nivel, justamente parte del sistema de salud, de trabajar en equipo, y eso es lo que mucho falta, siento yo, que lamentablemente los médicos, incluso por cómo están formados, que los especialistas nos ven, o sea, es como, voy a poner ejemplo este mantel, es como, esta es una especialidad, esta es otra, esta es otra, esta es un área de nosotros, o sea, esto es como una persona, es un todo. Pero el especialista va a ver solo este pedacito. El otro especialista va a ver solo este pedacito. Y nos olvidamos mucho de que todo puede estar conectado. Entonces, por eso es tan valioso, ahora lo que estamos viendo, como hay equipos de médicos que se están formando, ginecólogos, obstetras, nutricionistas, pediatras, neonatólogos, junto con dulas, junto con parteras, y justamente esos que trabajan en equipo a nivel holístico con psicólogos, psiquiatras prenatales, para ver a la mamá, a la paciente como un todo y no como una casillita que hay que rellenar y luego la otra que es como si estuviera totalmente separada. Entonces por eso es tan importante esta transversalidad y horizontalidad en entender de que, ok, yo como médico tengo conocimiento médico tecnocrático que es muy valioso, que va a ayudar a salvar vidas, pero la duda tiene esta esencia y este conocimiento para poder tranquilizar a una mujer que se pasa un proceso fisiológico, placentero y donde la mamá tenga libertad de movimiento. Si va a haber una partera, bueno, la partera en la que la mamá también va a confiar para justamente tener un enfoque más natural y sin intervencionismo, y que el obstetra entre, como decía antes, cuando haya una patología, cuando realmente se requiera de una obstetra que se haga una intervención médica. Y con las enfermeras y con todo, ¿no es cierto? Que debería ser así, horizontal, pero lamentablemente es siempre vertical y siempre de arriba para abajo y siempre mirando como hacia abajo, como diciendo, bueno, tú eres menos simplemente porque yo tengo un conocimiento académico. Claro, es todo, es lo que dices, ¿no? El poder escuchar a nuestro cuerpo. Tal vez es algo que los profesionales de la salud no lo quieren tal vez entender, o no les da tiempo de entender. Y eso es lo que hablabas, ¿no? Sobre el parto humanizado, que también es mucho de respetar los tiempos de la mujer para dar a luz y lo que viene después, ¿no? Porque
A ver, hablamos mucho ahorita sobre lo que es el parto y lo que una mujer siente, ¿no? Pero como después hay muchas otras interacciones con bebé que ahora son totalmente, no voy a decir erradas, pero que tal vez no son las correctas, ¿no? Que ya hay evidencia de que seguramente algunas mujeres han escuchado del cordón tardío, que es el corte tardío del cordón y el apego inmediato, lo que es la golden hour y todos estos términos que se han ido viendo que son muy favorecedores, pero realmente muy pocos se hacen, ¿no? Y entonces, no sé qué nos vas a comentar sobre esto. Sobre eso igual es mucho de la inmediatez, ¿no? O sea, una vez que es igual otro mundo el tema de ya cuando bebé sale del canal vaginal, lo primero que pensamos es en el alumbramiento de la placenta. Súper importante el alumbramiento de la placenta para evitar hemorragias, para evitar infecciones, para evitar sepsis, que normalmente en un parto institucionalizado, en un parto totalmente medicalizado, que sigue estas, vamos a decir, reglas o normas que se han mantenido muy, muy arraigadas, se lo hace súper rápido y no se tiene tiempo para esperar, y si no sale de manera inmediata hay una extracción manual de la placenta que es súper dolorosa, es súper invasiva y el riesgo de sepsis también está. Cuando en muchas veces los partos humanizados se espera un poquito más, obviamente sí es algo que hay que prestar mucha atención y que hay que controlarlo mucho, pero eso, por ejemplo, se desencadena con el contacto piel a piel con bebé en la hora dorada que decías. ¿Por qué? Porque sale bebé, entonces hay que esperar el alumbramiento de la placenta. ¿Cómo va a pasar el alumbramiento de la placenta? Nuestro útero tiene que volver a contraerse para volver un poco al tamaño de lo que era antes del parto, que obviamente va a tomar 10 semanas, pero es las primeras contracciones en las que la placenta sale, básicamente sola, con las contracciones del útero. ¿Qué necesitamos para que el útero se contraiga? Oxitocina. ¿Cómo se libera la oxitocina? Bebé, piel con piel, empieza la lactancia durante toda la hora que se pueda, para lograr además un buen agarre, para lograr un buen inicio de lactancia. Entonces ahí, es mucho más normal, más fisiológico, más tranquilo, no hay necesidad de una intervención para sacar los necesitos de manera manual. El tema igual del atender al bebé, del apuro de los neonatólogos de atender a bebé, y sobre todo de la opción esta de alejarlo de mamá, de llevarlo hasta otra sala totalmente distinta, o una camilla con foco directamente encima de la cara del bebé, que es, no voy a decir que controlar signos vitales del bebé y demás no es necesario, pero la forma en la que se lo hace es la que nos tenemos que empezar a cuestionar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sale el bebé, lo primero que hacen es limpiarlo totalmente, abrigarlo, ponerle ropa, cuando la mejor forma que un bebé tiene para regular temperatura es la piel de su mamá. Y es impresionante, si ustedes buscan videos de los primeros agarres de lactancia, los bebés nacen con este instinto, pero impresionante, de salir y buscar teta, y buscar el pecho. Y o sea, literalmente los bebés raptan, o sea, es como que, no voy a decir gatean porque no es un gateo, literalmente raptan por el cuerpo del bebé, que es un instinto muy mamífero otra vez. ¿Para qué? Para encontrar pezón y empezar con la lactancia. ¿Y cómo encontrar el pezón? Porque muchas veces los bebecitos, obviamente hasta hay la creencia en respecto de que, como los perritos, de que no ven todavía, no es tanto que no ven, pero obviamente su visión todavía no está del todo desarrollada, notan sobre todo contrastes, altos contrastes. Por eso es que el pezón durante el embarazo cambia de color y se oscurece. Entonces, bebé, al notar ese contraste en los colores, instintivamente ya sabe que tiene que ir y agarrar pezón. Además, lo que les mencionaba, el olor del líquido amniótico en el que han estado 9 meses es muy particular
Y nosotros en el pezón tenemos lo que es la areola. Y la areola, si ustedes revisan, si ustedes son así, todas tenemos, pueden ir al espejo ahora mismo. Alrededor del pezón han ido a notar estas bolitas que muchas veces dicen, ay, no, ¿qué es eso? Y a muchas mujeres hasta les espanta. Segrega, o sea, tienen una secreción que tiene olor a líquido amniótico. Entonces eso atrae al bebé de manera instintiva porque el sentido que más desarrollado tiene al nacer es justamente el olfato, por eso. Porque sienten el olor al pezón, entonces, bueno, el olor al líquido amniótico, perdón, en el pezón, se acercan para justamente hacer de primera agarre. Y mientras el bebé está aquí encima de mamá, piel a piel, podemos taparlo con una telita, porque idealmente el fluido lo vamos a parir, va a ser un ambiente lo suficientemente caliente. Entonces ahí el bebé va a poder termorregular mejor, va a poder oxigenar mejor, y el tema que mencionabas igual del corte del cordón umbilical, que igual escuchaba que, claro, o sea, ahora se lo llama tardío, porque está muy normalizado que sale el bebé, corto cordón, ese minuto, me lo llevo al bebé a checarlo, a revisarlo, lo dejo normal, pero no, el cordón puede estar todavía sin cortar la placenta, podemos esperar el alumbramiento de la placenta todavía, porque además nosotros olvidemos que por el cordón sigue pasando oxígeno, sigue pasando nutrientes y sigue pasando un montón de hierro que el bebé va a necesitar para después. Entonces, dinámicamente ahora se lo llama tardío porque se espera un periodo, pero en realidad escuchaba y decía es un cordón oportuno. Le ha parecido lo más adecuado posible y de hecho se espera que el cordón idealmente se acelera, que deje de latir, porque obviamente tiene irrigación, o sea, entonces tú sientes como late el cordón, porque obviamente está pasando sangre por ahí. Sangre, nutrientes, oxígeno, como les decía. Entonces, cordón deja de latir. Y ustedes, si alguna vez han visto un cordón, si van a ver videos, el cordón está así como enroscado, es como una cuerda. Y cuando todavía tiene el flujo, obviamente es duro, está tenso. Deja de pasar todo lo que tiene que pasar. La placenta deja de nutrir al bebé, si quieren, termina su ciclo y se vuelve blanco y se vuelve flácido. Y ese es el momento ideal para cortarlo y cuando ya ha pasado todo lo que el bebé necesita. Entonces, el tema de medirlo, de pesarlo, de limpiarlo, puede esperar. No es algo urgente. Si vemos que el bebé está ajustado, si vemos que el bebé tiene buen tono muscular, si vemos que está oxigenando de manera correcta, que eso lo puedes ver en tu manera, a simple vista, no hay necesidad de un apuro, de esa locura, de ese estrés que hace el bebé de revisarlo, de todo. Se lo puede revisar mientras está sobre la mamá. Pero ¿por qué no lo llevamos? Porque normalmente es más cómodo para el luego ponerlo en una camilla, tener la luz, entre comillas, ideal para medirlo, para hacer todo lo que se necesita hacer, pero si somos realistas no es necesario. O sea, no es algo que vaya a interferir en la atención a bebé. Traía, ahora que comentas todo esto, se me venía a la cabeza lo que hablábamos antes del parto humanizado. Me gustaba mucho una descripción que escuché, que decía que para que suceda un parto respetado y humanizado también va mucho del ambiente, ¿no? Donde vayas a parir. Hacían una relación que es muy igual, que es como la relación, ¿no? O sea, el momento que consigues al bebé, no lo concibes en un cuarto blanco con las luces blancas, con un montón de gente que te está mirando y con muchas intervenciones y el casar el parto y la concepción es lo mismo, porque es el mismo proceso y se necesitan las mismas habilidades, ¿no? Entonces, igual con el bebé, ¿no? Pues es como que el bebé vive en su ambiente tan hermoso, tan perfectamente cuidado. Y he escuchado a un médico que dice, no, está en una temperatura que, si no me equivoco, creo que son 33 grados en el vientre. Sale y tiene una disminución de 10 grados menos, pero eso también se hace que el ambiente en el hospital o en el cuarto donde estás
es frío y están las luces así, ahí puestas en la cara del bebé que está en oscuridad en el vientre, o si es una cesárea igual, ¿no? Que tienen los focos y las lámparas. Entonces son como cambios súper drásticos que para nada creo que, como decías, ayudan a la oxitocina, que es lo que va a hacer el trabajo enorme, y la que, como dices, es también la gran protagonista, que todo va a suceder de manera normal. Entonces para el bebé también, ¿no? Era como que no respetar, creo también un poco lo que el bebé necesita, ¿no? El bebé que no va a hablar, que no va a decir, me duele, no, bueno, en un comienzo no, pero creo que todos estos protocolos y rutinas que también se han hecho en bebé han hecho que no se respeten los procesos que para ellos son de mucho beneficio, ¿no? Lo que decías del apego inmediato hace que las mamás tengan menos índice de depresión postparto. Hablábamos, ¿no? De que la primera hora se está estimulando ya el tema de la lactancia, porque eso va a definir su lactancia por vida y demás, ¿no? Entonces, sí, puedo acotar un poco más en es decir, que también debería ser así, ¿no? Que también el parto y el nacimiento debería respetar a tu mamá. Exacto. Y manera que lo mencionas, de hecho, sí quisiera como que apuntar esto que dices, que el parto es muy similar a la concepción. Y lógico, el parto es un acto tan sexual como es el acto de concebir un bebé. La oxitocina no se va a liberar si tú estás con 20.000 personas extrañas detrás de cada 5 minutos haciéndote tacto, como decías, con las luces. No, o sea, se necesita ese espacio de intimidad, de privacidad para que se libere la oxitocina, para que se activen las partes del cerebro que se tienen que activar para desencadenar todo el trabajo de parto y que todo fluya como tenga que fluir. Y por eso también es que decimos mucho las dudas de que un parto puede ser algo muy placentero. Hay partos que son hasta orgásmicos. Y eso todavía es muy tabú escucharlo. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer que nuestra sexualidad es un tabú. Es el origen de la vida misma. ¿Cómo va a ser un tabú? Pero bueno, ese es otro tema. Pero el tema de sí, de respetar al bebé también, o sea, pongámonos a pensar, como decía, bebé está en un ambiente cálido, está en un ambiente seguro, oscuro. Bebé está en agua, no nos olvidemos, y aparte de estar en agua, está en un lugar estrecho en el que está en posición fetal. Es un lugar más seguro de la existencia. Y de por sí el contacto con el oxígeno, a veces que sale del canal vaginal, el cambio de temperatura, las luces, todo es absolutamente un shock para bebé, sea cesárea o sea parto vaginal. O sea, eso no hay donde perderse de que el momento en el que el bebé llega al mundo es un cambio súper drástico y también es una transición súper importante. Y esa transición también, crean o no, es muy determinante en la vida. Me acuerdo en la formación de doulas hacíamos una meditación con Isa, que es algo que se lo hace mucho también con las mamás, de volver un poco a ese momento. Por lo menos mi experiencia ha sido en ese momento, es una meditación tipo regresión, ese momento de mi nacimiento, ha sido muy trascendental en entender esto, porque yo nací por cesárea, y de por sí la cesárea, como les digo, la cesárea necesaria salva vidas, realmente, no hay duda de esto. En el caso de mi nacimiento, ya después indagando con mi mamá y todo, que les recomiendo hacer ese ejercicio de preguntar cómo hemos nacido nosotros y cómo salir para nuestras mamás, es muy enriquecedor. Cuando yo había nacido por cesárea, y claro, de por sí la cesárea es algo que el cuerpo muchas veces lo toma como algo muy violento, porque es algo muy externo, muy invasivo. Entonces la respuesta corporal que uno tiene es normalmente de cortisol, la adrenalina, que eso omite totalmente la oxitocina. Pero claro, o sea, hacíamos esta meditación de regresión, donde volvíamos un poco a ese momento,
Y claro, o sea, yo en el momento de que estábamos justo en el punto de llegar al mundo, literalmente era, o sea, el frío físico que yo sentía al hacer esa revisión era impresionante, y es como realmente me ha cambiado mi manera de ver de cómo llegamos a ese mundo y del choque que es ese cambio, ¿no es cierto? Entonces, obviamente hay mamás que no les gusta hacer estas meditaciones, regresiones, porque no va necesariamente con su espiritualidad, creencia, religión y demás, pero sí por lo menos hacer el ejercicio de remontarnos a cómo hemos llegado al mundo cada uno de nosotros, y de ponerse a pensar el cambio brusco que es de por sí llegar al mundo. Y a eso añadirle que un médico te jale de los pies, te ponga de cabeza, que como hacían antes los médicos, todo está hasta penado por ley, pero hay algunos médicos que lo siguen haciendo, es el sacar y la palmada del primer llanto, y que es total y completamente innecesario. Incluso hay algunos bebés que no lloran. Es impresionante, pero hay bebés que no lloran, pero que aún así tienen el oxígeno, empiezan a hacer el intercambio gaseoso, sus pulmones empiezan a funcionar. O sea, es todo esto que justamente lo que íbamos diciendo, que es volver a lo que siempre hemos hablado de los partos en casa, con mamás, con parteras, muy respetado, muy tranquilo, muy relajado, pero con la evidencia que tenemos ahora y con cómo estamos viendo de que no hay prácticas que se habían vuelto normales y que no necesariamente son lo que bebé o lo que mamá necesita. Entonces, es también respetar el tiempo de bebé, respetar ese apego, ese vínculo, ese primer contacto con mamá, con papá, el mismo contacto que era con papá, el hecho de que papá esté ahí presenciando el parto. O sea, incluso con estadísticas se ve como en los papás que tienen la oportunidad de presenciar un parto, de acompañar un trabajo de parto, tienden a estar más presentes en la vida de los bebés, tiende a haber menos abandono, tiende a tener tantos beneficios positivos que, y si ustedes hablan con papás, con parejas que han acompañado a las mamás durante este proceso, es también un proceso muy transformador y que muchas veces se los deja de lado cuando son tan protagonistas como Juan, como bebé, hasta cierto nivel obviamente, pero es la importancia de que papá esté ahí, de que la pareja esté ahí, acompañando a mamá, bebé. Incluso si ustedes ven videos, es impresionante cómo un bebé está ahí creando ese vínculo con mamá, que la piel. Y además algo que me olvidaba mencionar cuando decía que los bebés están así acurrucaditos, ahí incluso te reflejo de que pánico total cuando obviamente los echan porque hacen esto y se activa un reflejo que para bebés súper traumático, digamos, porque es como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué tanto espacio? ¿De dónde tengo tanto espacio? No me siento seguro. Entonces, el hecho de tener a bebé aquí acurrucadito también ayuda a que la tranquilidad del bebé, a que no libere cortisol, justamente, que no es para nada bueno el desarrollo de los bebés en los primeros meses sobre todo, pero el tema de hacer también porque como les decía con papá, en que escuchen la voz de papá, que ha sido la voz que he escuchado los 9 meses, he estado ahí adentro normalmente, idealmente. Es impresionante cómo tú ves cómo reconocen esa voz y cómo se tranquilizan, y cómo el olor de papá, el olor de mamá es el vínculo y ese apego. No hay nada mejor que eso en términos de los primeros contactos, como decías, la lactancia se va a determinar en ese primer momento, normalmente en esa primera hora. Obviamente sí podemos hablar de que si hay dificultades, pues no hay nada imposible que no se pueda resolver. Para eso las asesoras de lactancia son fantásticas. Pero sí, es también otro mundo el tema de respetar la oleada de bebé y ese proceso por el que está pasando llegando a este mundo. Y es bonito poder hablar sobre el rol que tiene el papá. No lo vamos a hablar ahora,
creo que me gustaría tener de invitado papá que esté viviendo esa experiencia o que ya haya pasado, que realmente haya pasado desde una manera muy presencial. Pero sí es importante recalcar que tienen una gran importancia. Muchas veces se hace creer que los no forman parte de esa ecuación cuando es totalmente distinto, y realmente para una mamá tener el apoyo de la pareja es lo más importante porque da seguridad también. Mija, creo que ya estamos llegando un poco al final. Pero no sé si te han dado cuenta, Mija, está ahora en espera de la luz. Tal vez no se ve. No sabemos si se nota, pero aquí está esta chiquitita creciendo y bueno, me alegra que la menciones igual. Claro, es que es eso, ¿no? De muchas veces, tal vez en los profesionales, justamente ginecólogos, obstetras, parteras, dulas, asesores de lactancia y demás, de personas que están formadas en este contexto de maternidad y demás, pueden tener la formación, el conocimiento y la experiencia de terceras personas, pero no es lo mismo vivirlo en carne propia, creo. Entonces, no sé si nos puedes dar así un pequeño concepto de cómo estás viviendo ahora tu maternidad siendo dura, teniendo la información que tienes y viviendo la realidad que estás viviendo. Bueno, realmente ya hablando más como mamá, es realmente, es otro viaje realmente totalmente transformador el vivir en carne propia lo que he estado viendo tanto, lo que he estado acompañando tanto, es realmente, como digo, transformador, es otra historia, es otra vivencia. Es muy lindo también tener esta oportunidad de poder vivir en carne propia lo que he estado viendo en las mamás que acompañaba y demás. Es distinto, sí. No quiero desmerecer, por ejemplo, las dulas que yo en algún momento fui una dula que todavía no había parido, que algún año no había experimentado la maternidad como tal, porque no le quita nada de valor. Es mucho, de hecho, este estigma también de que hay también este estigma de que una dula, una partera no puede acompañar mamás porque no lo ven bien carne propia. Y no es necesariamente el caso. Obviamente, cuando tú lo vives ya en carne propia, cambia. Sí, no voy a negar que cambia todo y que, bueno, ahora ya estoy muy enfocada en mi viaje como mamá, como mujer gestante. Estoy disfrutando muchísimo este ciclo, esta transición. Eso no quita el hecho de que esté ansiosa para el momento del parto, de que obviamente yo también tengo muchos miedos que también hay que trabajarlos, que es mucho esto de lo que les decía de desaprender. Pero sí, el estar esperando ahora mi bebita, realmente yo siento que es un privilegio toda la información que tengo y realmente me hace como que reforzar esta convicción, esta vocación de que quisiera que todas las mamás tengan toda la información que yo tengo para poder atravesar este ciclo y que apuntar a eso, a esa experiencia positiva, esa experiencia placentera. No voy a romantizar para el embarazo porque realmente, así como es una experiencia hermosa, transformadora, es también bastante fuerte. Es como hablábamos de la crisis de identidad y demás, que también tiene obviamente sus matices, los cambios hormonales, el cambio corporal, las emociones, la preocupación, todo cambia, todo cambia absolutamente. Pero no hace nada más que reforzar mi convicción por hacer lo que hago, por incluso admirar más a las mamás que tienen muchas veces embarazos complicados, el riesgo, duros. Es bastante transformador, eso me quedo con eso, que es el complemento perfecto que ahora a lo que hago. Como mujer, como dula, pero sobre todo como mujer definitivamente. Claro, y eso creo que es la importancia de este podcast también, ¿no? Y de la información que vamos a ir compartiendo, ¿no? De un poquito sacar el concepto de que la maternidad, el parto, es algo disfrutar. Como bien dices, ¿no? La idea para nada es romantizar, porque cada etapa tiene sus desafíos, tiene sus retos,
y creo que uno tiene que llegar lo más informada posible para poder apaciguar un poco estos cambios justamente que se vienen, ¿no? Más adelante hablaremos de lo que es el posparto, que es otra avalancha de cosas, ¿no? Escuchaba, decía una dula de México, que en realidad el parto y el parto, que es lo que las mujeres más miedo tienen, es lo que más rápido pasa y ya terminas tiempo y el trabajo duro vienes. Entonces, bueno, me ha sido un placer poder estar aquí contigo. Realmente siento que va a ser de mucho, mucho valor para las mamás que están escuchando. Que les ponga un poco el hecho de informarse, de cómo van a poder escuchar en el preludio de este podcast. El objetivo no es dar una asesoría personalizada, no es una consulta médica, lo que estamos hablando. Siempre a cualquier duda y consulta que tengan con el profesional de confianza que tengan, lo hagan, ¿no? Este es un espacio de información, de poder compartir experiencias, de escuchar la voz de profesionales, en este caso como tú. Pero quisiera así cerrar este episodio, que tú nos puedas dar un consejo a las mamás que están en espera, como tú, y de qué manera puedan prepararse. Obviamente, la preparación para el parto abarca muchas cosas, pero un consejo bastante valioso que puedas dar. El consejo más valioso que les puedo dar es información, siempre información. Empodérense de su cuerpo. No se olviden que nosotros tenemos la decisión sobre nuestro cuerpo, y volver a eso, a escucharnos a nosotras mismas, a escuchar a nuestro instinto, no dudar de nuestro instinto por todo lo que tenemos fuera, todo lo que escuchamos, y estar abiertas siempre a desaprender, a cuestionar, y confiar en el proceso, confiar en su cuerpo, confiar en el personal de salud que las está atendiendo, que siempre es importante tener a alguien de confianza. Eso es lo más importante. Tener a alguien en quien nosotros podemos confiar, en quien podemos apoyarnos y que sea un lugar seguro. El primer red flag, yo creo que es que nos genere un poquito de desconfianza. Ahí yo creo que decimos, ok, no hasta aquí. Y eso aplica no solo para médicos, para las mismas personas que están a nuestro alrededor. Pero me quedo mucho con esto de confiar y escuchar a nuestro cuerpo y volver a nuestra intuición y volver a nosotros, hacer un viaje interno de retrospección, de introspección también, y de conocernos a nosotras en cada etapa. Y es importante esto que hablaste, que puedan tener mucha información certera, ¿no? Sé que puede haber muchas fuentes que no están mostrando la información científica comprobada. Buscar una información certera que les pueda ayudar en este proceso. Y bueno, para los que tal vez están interesados en todo lo que Mika está haciendo, con su labor como dula, Mika, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué información pueden tener de ti? ¿Alguna mamá tal vez que haya estado queriendo, tal vez ya buscando dulas y no sabía dónde, o alguien que al escuchar este podcast dice, bueno, yo sí estoy en la dulce espera y quiero tener ese acompañamiento? ¿Dónde pueden encontrar? Claro que sí, me pueden encontrar en redes, en Instagram, como micaelasaavedra.dula. Dula se escribe, por cierto, D-O-U-L-A, Dula. Mi número de teléfono también, si quieren mandarme un mensajito por WhatsApp, es el 653-50885. Pueden encontrarme, pueden escribirme, voy a estar yo más que feliz de poder acompañarlas en el proceso que sea que estén pasando, ya sea que estén pasando por un proceso de gestación, que estén más cerca del parto, posparto, incluso mamás que pasan por procesos de duelos. Estoy aquí dispuesta a ayudarlas, a escucharlas, y ser ese espacio seguro que muchas veces nos hace falta. Es verdad, y que realmente el trabajo de las dulas, de todo el personal de salud y sobre todo las personas que nos están acompañando,
en un proceso en el que las mujeres somos muy vulnerables, ¿no? Bueno, con esto vamos a cerrar este capítulo. Seguramente vamos a tener más adelante muchos temas más, muchas veces más en las que la gente seguro nos va a seguir acompañando porque hay mucho para hablar, hay mucho que darle a conocer. Cualquier duda, consulta que tengan, pueden dejarlo en los comentarios, pueden tal vez pedir temas. Sé que las mamás tienen como esas dudas y decir, yo quisiera que me ayuden en cierto tema o nunca encontré mucha información sobre esto. Síganos en nuestras redes sociales, estaremos como Instinto Agape en las redes más convencionales, que son Instagram, TikTok, Facebook. Y también pueden suscribirse a nuestra página de YouTube para seguir viendo más contenido. Y bueno, gracias por este espacio que nos están abriendo en su casa o en donde nos estén viendo. Y espero que les haya gustado mucho y que sea de mucha ayuda para todos ustedes, sean mamás, sean familias, sean papás, sea la comunidad que nos esté viendo. Gracias. Gracias, Vale. No me quiero ir sin agradecerte de verdad infinitamente por considerarme, por abrirme las puertas de este espacio, de este proyecto. No te deseo nada más que éxito, que estoy segura que así va a ser. Y bueno, aquí nos tenemos para apoyarnos como tu hijo. Sí, exactamente. Gracias a todos.